Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, un comentario de un suscriptor que me llamó mucho la atención. Siento que es importante aclarar todas estas perspectivas porque cada persona tiene sus opiniones, esto es claro. Seguramente este es un tema, Canadá es un tema que no es para todo el mundo y que es súper válido que las personas tengan diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y diferentes experiencias. Entonces yo voy a hablar un poco acerca de mi experiencia para que también ustedes en los comentarios puedan contarme qué experiencia tienen, si es diferente, si concuerdan, si de pronto me faltó algo y así nutrir un poco más a las personas interesadas en venir a Canadá. Resumiendo un poco la idea del comentario, decía, prefiero vivir siendo rico en mi país que pobre en Canadá. Y por eso me parece tan importante que, como les digo, podamos explorar un poco esta idea para que ustedes de pronto se den una idea de cómo es el proceso de emigrar para diferentes personas con diferentes experiencias y con diferentes perspectivas. Yo siento que desde que estoy aquí en Canadá me he dado cuenta que hay diferentes tipos de migrantes, diferentes personas que migran a Canadá, obviamente por diferentes motivos y con diferentes situaciones, pero sobre todo con diferentes situaciones económicas. Obviamente el espectro de los inmigrantes es gigante, sin embargo, si tuviera que hacer como 3 clasificaciones, haría estas 3 diferentes. Diría que existe el migrante que tiene mucho dinero en su país, digamos que viene de un país de Latinoamérica, tiene mucho dinero en su país de Latinoamérica, tiene, por ejemplo, una riqueza que incluso para muchos de nosotros es impensable, de pronto tiene guardaespaldas, tiene personas que le ayuden en todos los servicios de la casa y que decide migrar a Canadá. Está también la otra persona que ya viene de clase más o menos media, de una clase media trabajadora, que obviamente alcanza a pagar el proceso de migrar. Sin embargo, no es que le quede mucho dinero de sobra después de invertir los ahorros, porque sabemos que emigrar a Canadá suele ser costoso. Y está también el migrante que sobre todo en los últimos años ha tenido la oportunidad de emigrar y esto usualmente se debe a que ha pedido préstamos en su país y con esto ha podido hacer todo el proceso migratorio. Quiero empezar diciendo que ninguna clase de migrantes es mejor o es peor o que sin embargo a esta persona definitivamente por esta fórmula le ver mejor. Creo que en otros videos también he mencionado que no hay fórmula perfecta para llegar a Canadá. No hay fórmula perfecta para que llegues a Canadá, te sientas satisfecho y todo salga perfecto. Y es por esto que es importante analizar diferentes perspectivas, diferentes experiencias para que nos podamos nutrir un poco acerca de cómo es la vida en Canadá para diferentes personas y así construir de pronto una idea de cómo sería nuestra vida teniendo lo mejor de diferentes perspectivas. Es importante mencionar que Canadá no es un país, y esto ya lo he mencionado antes, y seguramente se lo han escuchado decir a diferentes personas. Pero Canadá no suele ser un país al que la gente migra para volverse millonario. Sí, hay países que de pronto la gente migra, llegan allá y es muy fácil llegar a un poder adquisitivo mayor o más grande, inclusive que el que teníamos en nuestros países. Sin embargo, en Canadá, sí, la calidad de vida es incluso mejor que en nuestros países. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero sin embargo, no es un país al que puedas llegar a un poder adquisitivo rápido y fácil. Siento yo que después de haber vivido aquí en Canadá 8 años, desde el 2016, siento que definitivamente he visto más riqueza. Esto de pronto también puede ahondar un poco en la desigualdad que existe en Latinoamérica, pero sí he visto mucho más riqueza o mucho más acumulación de riqueza en diferentes estratos en Latinoamérica que en Canadá. Regresando un poco a los 3 tipos de migrantes que yo considero que existen en Canadá o que son los más notorios y que he conocido, definitivamente la persona que es demasiado rica en su país, obviamente llega a Canadá y a pesar de que el proceso de inmigración pueda ser un poco frustrante, no va a tener tantos obstáculos económicos. Sin embargo, la persona que viene, digamos que a ras, que es de una familia trabajadora, de una clase media, seguramente está un poco apretada, pero alcanza a pagar sus cosas, de pronto si viene a estudiar o de pronto tiene ahorros en los que puedan servir de amortiguador, de colchón para todos los gastos extra que tiene la migración. La persona que vino con préstamos usualmente es una persona muy trabajadora también, con un sueño muy grande que es el de emigrar. Sin embargo, con estos préstamos existe la teoría o existe el pensamiento que en algunos casos es válido y sí pasa, en otros definitivamente suele convertirse en un mito, pero existe el pensamiento de que con los dólares aquí, ganando en dólares, es muy fácil pagar un préstamo en nuestros países. Esto claramente podría ser cierto, obviamente porque el dólar está mucho mejor posicionado que muchas monedas de Latinoamérica. Sin embargo, no tenemos en cuenta que aquí, viviendo en Canadá, también hay muchos gastos que no consideramos, que no es solamente todo lo que ganemos lo abonamos al préstamo, sino que hay muchos gastos que tenemos que tener en cuenta,
que a veces incluso no nos dejan para pagar el préstamo. Ahí seguramente empezamos con el pie izquierdo porque la gente se siente mentida, se siente estafada porque de pronto escuchó una experiencia de una persona, de un amigo, de un creador que dijo que pidió un préstamo, pagó en 5 meses, en 3 meses y vivió feliz de la vida en Canadá. Esto sí puede pasar, no quiero decir que es imposible, sin embargo no es el común denominador de las experiencias que tienen las personas que llegan por estos medios. También no quiero que piensen que los obstáculos solamente los van a tener las personas que recurren de préstamos o que de pronto no tienen la capacidad económica exacta para migrar a Canadá. Definitivamente también en el otro lado del espectro tenemos a las personas que tienen mucho dinero en su país y no recurren de préstamos y pueden migrar. Sin embargo, siento yo que desde mi experiencia y desde lo que he escuchado, desde mis amigos, la gente con la que he convivido, definitivamente siento que cuando una persona en Latinoamérica tiene más estatus, entre más estatus es más difícil acomodarse a Canadá. El estatus en la sociedad, sobre todo en Latinoamérica, es una gran parte de nuestra cultura, es una gran parte de cómo vemos a las personas y definitivamente es algo que muchas veces cuesta bastante tiempo, bastante esfuerzo, incluso dinero. Y es muy difícil o puede ser bastante frustrante dejar ir este estatus que nos han vendido, que tenemos que construir y que tenemos que mantenerlo. Canadá no es un país que se rija mucho por el estatus económico o por el estatus de la sociedad, de la gente. Sin embargo, es difícil porque aunque construimos nuestro estatus, de pronto en Colombia o en México éramos médicos, que teníamos un estatus, que teníamos conexiones, que la gente ya nos referenciaba en nuestra área o sector laboral. Aquí llegamos siendo nadie, de pronto los estudios no son reconocidos, no conocemos gente que nos pueda ayudar en el campo y esto puede ser bastante frustrante. Así que a mi perspectiva siento que cuando hay más estatus, cuando se tiene un estatus más alto en Latinoamérica, aquí cuando se llega a Canadá hay más choques culturales y hay más frustración en el proceso de migración. Claramente para muchas personas migrar a Canadá significará seguridad, significará tener mucha más seguridad que en nuestros países. Sin embargo, esto no quiere decir que vayamos a tener la seguridad y de pronto la estabilidad económica que teníamos en nuestros países. Canadá te puede ofrecer muchos beneficios, sin embargo, si estás acostumbrado a un flujo de dinero, a una estabilidad económica, puede que en Canadá no se obtenga fácil, rápido o puede que inclusive nunca se llegue a la misma estabilidad económica que se tenía en su país. Y es por esto que es tan importante escoger cuáles son las prioridades importantes en tu proceso migratorio. En estos últimos años he notado mucho que la falta de preparación y seguramente la información que conseguimos hace que muchas veces estemos descontentos con el país cuando llegamos y hace muchas veces también que culpemos al país por vendernos una idea extraña, una idea diferente de lo que era el proceso migratorio. Sin embargo, muchas veces no revisamos bien a nuestro interior, que es una tarea muy difícil también, pero es importante que nosotros analicemos lo que estamos haciendo para que este proceso o este sueño se cumpla. Como lo he dicho anteriormente, siento que migrar a Canadá no es una cosa que se te ocurra en un día y que al siguiente día ya puedes estar montado en un avión, con casa asegurada, con trabajo asegurado. Esto es algo que toma años para algunas personas, es un proceso que toma meses para en verdad analizar cuál es la razón que tienen para migrar y no solamente esto, sino conseguir todo lo que necesitan, todos los factores, asegurarlos para que de pronto la estadía o el proceso migratorio sea un poco más cómodo. A pesar de que tomemos todas estas precauciones, no quiere decir que porque nos aseguremos que todo el proceso va a salir bien, esto va a salir al pie de la letra. Muchas veces en el proceso migratorio hay cambios y esto hace parte de toda la evolución, de todo el proceso que estamos tomando. Entonces es importante tener flexibilidad y paciencia con nosotros mismos. A pesar de que en mi perspectiva el dinero es uno de los factores que más influye a el impacto o el proceso migratorio y que lo puede hacer un poco más sencillo o un poco más complicado dependiendo de cómo lo veamos, siento que no es solamente el único factor que puede afectar. Definitivamente, como ustedes ya lo saben, el inglés también lo puede afectar muchísimo. No importa la cantidad de dinero con la que contemos, no importa el estatus que tengamos en nuestro país, si llegamos aquí pensando que por tener dinero vamos a poder obviar un poco la necesidad del inglés, esto va a ser un mito y va a ser el proceso mucho más complicado para ustedes. Muchas veces desde Latinoamérica nos venden la percepción de que por pisar Canadá nuestra calidad de vida automáticamente se va a mejorar y que por hecho Canadá va a ser perfecto, nos va a gustar y todo va a ser mucho mejor de lo que imaginábamos. Esto no solamente pasa pensando en Canadá, pasa pensando migrar a Estados Unidos, a España, a Portugal. Definitivamente siempre pensamos o siempre tenemos la idea de que cualquier migración va a significar un cambio automático y una mejora en la calidad de vida.
Como se los he dicho, Canadá es un buen país, sin embargo, no hay país perfecto y esto va a depender también de qué necesidades o qué expectativas tienen ustedes. Las necesidades y prioridades de cada persona van a ser personales y esto va a impactar la satisfacción que van a tener con la migración a Canadá o a cualquier país. Soy consciente de que no deberíamos tener que escoger entre calidad de vida, oportunidades, estudios y seguridad. Definitivamente esto es algo que se nos debería dar. Sin embargo, vivimos en el mundo que vivimos hoy y definitivamente muchas veces diría yo que la mayoría tenemos que escoger cuáles son las prioridades y qué es lo más importante para nosotros. Mi tip más importante es que ustedes tengan en cuenta cuál es la razón, verifiquen bien cuál es la razón principal por la que ustedes quieren migrar, sea a Canadá o sea a cualquier país. Siento que tiene que haber una razón de peso, una razón que sea la más importante y la principal, que cuando ustedes lleguen a Canadá o a cualquier país al que están migrando, sepan que si esa condición está cumplida, ustedes se van a sentir un poco satisfechos y el resto de factores vienen por añadidura. Claramente no significa que por toda la información que existe allá afuera acerca de que es fácil venir a Canadá o de que en realidad sí necesitan mucha mano de obra, que la gente en Canadá se está envejeciendo, no significa que el proceso sea fácil, mucho menos color de rosa. Otra cosa clave es que Canadá ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho en los últimos años y ahora nos hace pensar que entre más preparados estemos, pues Canadá más nos va a mirar con ojos de que nos quiere, más nos va a ofrecer oportunidades. Creo yo que antes era un poco más fácil como cualquier otro proceso, sin embargo hoy en día Canadá nos está mostrando que necesita gente preparada, que le sume a la sociedad, porque de pronto ya tiene tanta demanda de gente que quiere venir, que esto no obligatoriamente hace que quieran a todo el mundo. Regresando un poco al tema del estatus, siento que es importante también hablar acerca de que el estatus usualmente está conectado con la profesión con la que tenemos o con el campo laboral en el que nos desempeñamos. Y a pesar de que en Canadá es posible trabajar en lo que te desempeñabas en tu país, esto no es el proceso más fácil. Mucha gente viene a Canadá pensando en que va a poder ejercer su carrera o su profesión en la cual tiene mucha experiencia, en la cual tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, muchas personas terminan reinventándose y esto es algo que aquí en Canadá es supremamente válido, sin embargo en nuestros países puede ser un poco castigado. Sí existen personas que ejercen lo que estudiaron en sus países, sin embargo, como lo digo, esto no es un proceso fácil, es un proceso que seguramente toma mucho empeño, a veces mucho dinero en homologaciones y además tiempo. Por eso es que yo prefiero ser real con ustedes. Si hay gente que trabaja en lo que hace, sin embargo, la mayoría de gente con la que yo he conocido, con la que he compartido y desde mi experiencia, siento que la mayoría de trabajos que llegamos a hacer los inmigrantes, por lo menos los primeros 5 años, son trabajos de nivel de entrada. Muy pocas veces llega un inmigrante que se puede conectar de una en el primer año o incluso antes a su sector laboral. En los primeros años pasamos por trabajos de nivel de entrada, muchas veces para ayudar a construir nuestra experiencia laboral canadiense, para entender un poco mejor el mercado laboral y también para mejorar nuestro inglés. Yo siento que incluso después de 8 años estando aquí, siempre sigo mejorando mi inglés, siempre aprendo cosas nuevas, siempre hay días en los que me siento más cómoda con la pronunciación, con el acento, con las nuevas palabras que aprenda, así que siento que esto es un proceso de nunca acabar y por eso es tan importante sumergirnos en el mercado y en la cultura. Por eso mi perspectiva, si tú tienes un estatus muy alto en tu país y no estás dispuesto a bajar este estatus, no estás dispuesto a sacrificar algunas cosas que este estatus te dan, como por ejemplo, como lo hablábamos, dinero, de pronto conexiones, de pronto un poco de respeto en la sociedad, puede ser que te encuentres con bastantes choques culturales cuando llegues a Canadá. Esto no quiere decir que no debas migrar o que te vas a pasar una experiencia terrible cuando llegues a Canadá. Sin embargo, sí siento que generalmente con la gente que conozco que tiene un estatus alto en su país y que de pronto no está tan dispuesta porque es difícil, hay que aceptarlo, es difícil dejar ese estatus, dejar de pronto los beneficios que nos otorga ese estatus y cuando no estamos acostumbrados, no estamos dispuestos o preparados a dejar ese estatus, puede que nos enfrentemos a la realidad de Canadá. Muchas veces si no tenemos una razón principal, una prioridad importante por la cual queramos migrar, nos vamos a chocar con que el proceso migratorio es mucho más frustrante de lo que pensábamos y de pronto Canadá tampoco nos está ofreciendo lo que pensábamos. No solamente porque a pesar de que Canadá es un país bueno, no es el país perfecto, sino también porque muchas veces vamos a tener que poner en tela de juicio, vamos a tener que sacrificar muchos factores en los que no estábamos preparados o no estábamos listos para dejar. Hablando desde mi experiencia, si tú estás buscando seguridad, definitivamente esa es una cosa que Canadá te va a ofrecer. Sí o sí vas a encontrar en diferentes ciudades, en diferentes provincias, vas a encontrar una respuesta a que vas a tener y vas a sentirte mucho más seguro. Por ejemplo, yo hasta que llegué a Canadá
no sabía que vivía con miedo en mi país, que muchas veces dependiendo del sector al que iba o a la hora a la que salía, si tenía un poco más de miedo, preparaba mis planes de acuerdo a esto. Aquí cuando llegué a Canadá me di cuenta que no tenía que vivir con ese miedo. Muchas veces la delincuencia, el crimen y la corrupción son pan de cada día en nuestros países y a pesar de que aquí también existen a una mucha menor medida. Yo llegué a Canadá buscando seguridad y definitivamente la encontré y por eso es que sigo prefiriendo, a pesar de que Canadá esté cambiando, a pesar de que muchos migrantes se estén regresando, yo sigo prefiriendo quedarme en Canadá hasta el día de hoy. Sin embargo, reconozco que si no hubiera sido por seguridad la razón por la que hubiera migrado, seguramente ya no estaría aquí. Y por eso es importante analizar que ningún país es perfecto, no solamente nuestros países en Latinoamérica son terribles, son los peores, o tampoco Canadá es perfecto. Claramente, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, dependiendo del estilo de vida con el que queramos tener y de la forma en que lo miremos. Canadá sabemos que tiene un problema de salud y también tiene un sistema precario. Y sobre todo, en los últimos años, sabemos que Canadá tiene un problema de drogadicción e indigencia por los costos de vida. Canadá también está enfrentando un problema de inflación bastante grande, sin embargo, esto está pasando en muchos países, incluyendo Latinoamérica, y Latinoamérica también tiene sus problemas dependiendo del país en el que lo mires. Migrar a Canadá en el 2024 aún es posible y también estar satisfecho de la decisión que tomes aún es posible también. Sin embargo, es un proceso de evaluar qué es lo mejor para ti. No tiene que ser blanco ni negro, no tiene que ser perfecto u horrible y lo peor, y por eso es importante que en el proceso seas consciente que el proceso puede cambiar día a día, sobre todo con las reglas, si estamos hablando legalmente de migración, el proceso puede cambiar día a día. Como lo hemos visto en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, han habido cambios, muchas veces estos cambios nos favorecen, otras no tanto y pueden impactar el proceso. Con los cambios que ha tenido Canadá nos damos cuenta que cada vez analizan más y más los perfiles, cada vez analizan qué es el perfil o cuál es el perfil que le favorece a Canadá para tener como un migrante y a pesar de que tengamos el perfil perfecto que Canadá nos quiera, esto no va a indicar que estemos satisfechos con la decisión que tomamos de migrar. Si de pronto tú no tienes una motivación clara o la información allá afuera te confundió, de pronto te hizo sentir que Canadá te ofrecería cosas diferentes, puede que desde el día 1 llegues a Canadá y te arrepientas de la decisión. Y esto puede ser bastante frustrante porque sabemos que al proceso de emigrar le invertimos mucho tiempo, mucho dinero y es todo un sueño. Por eso es tan importante ser honestos con nosotros mismos, saber cuál es el proceso que queremos llevar, qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar, qué es lo que pronto no estamos dispuestos a dejar o que nos ofrece nuestro país y quisiéramos llevar a nuestra nueva vida en Canadá. Y es aquí donde entra de nuevo el consejo de que no se queden con solo una experiencia, no se queden solamente con lo que dice un familiar o con la experiencia que tuvo un amigo, con lo que les dice su youtuber favorito de su experiencia color de rosas estando en Canadá. El migrar a Canadá es definitivamente subjetivo, es sujeto a experiencias, a personalidades, a experiencias personales, por eso es que no se puede decir que todo el mundo en Canadá es feliz, todo el mundo en Canadá se quiere quedar o todo el mundo en Canadá en el 2024 se quiere ir. Esto depende mucho de los sueños, de las prioridades que tenga cada persona, cada familia, de los sueños tanto a corto como a largo plazo. No se queden con el pensamiento de que todo el mundo se quiere ir de Canadá en el 2024, tampoco se queden con el pensamiento de que todo el mundo quiere ir a Canadá y que Canadá es el país perfecto para vivir. Ustedes cuéntenme en los comentarios cómo ven las perspectivas con las que me he encontrado en estos 8 años en Canadá. También cuéntenme ustedes cómo se sienten acerca de su proceso, si es que ya están aquí en Canadá, si de pronto están satisfechos con su decisión o por otro lado no era la prioridad que estaban buscando. Recuerden que la forma más fácil de apoyar estos videos es suscribiéndose, dándole like. Me gusta mucho leerlos en los comentarios para que ustedes me cuenten de su experiencia, porque como les digo, mi experiencia no habla en general de las experiencias que tienen los migrantes, sino solamente de mi perspectiva y lo que he podido ver en Canadá. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!